Vamos a colocar allí nuestro sistema de grabación y estamos clasificando, ¿verdad?, los fluidos para poder evaluar. Entonces los fluidos son distintos al sólido rígido. Esto es un sólido rígido que uno aplica una fuerza y esto se desplaza, ¿verdad? Se desplaza. Sólido rígido, uno le aplica una fuerza, se desplaza, ¿verdad? Lo que no es sólido rígido y uno le aprieta y se deforma, se hace un hoyito, ¿ya? Se deforma. Si uno saca la fuerza, vuelve, ¿verdad? Entonces se genera allí un esfuerzo de ruptura. Si yo cargara muy fuerte el dedo, debería hacer un hoyo, porque hay una deformación. Y el líquido adentro, aquí, se está deformando. Aquí tiene una forma, aquí tiene otra forma y allá tiene otra forma. Entonces, los líquidos, para calcularlos, se rigen con las ecuaciones de la mecánica. Pero hay un montón de excepciones, prácticamente muchas. Porque el sólido, si se deforma, vuelve, ¿verdad? Uno lo puede martillar, vuelve. El líquido, si se deforma, se divide en dos, ¿verdad? O la clara de huevo, si la batimos, se va a transformar en espuma, ¿verdad? Si mezclamos aceite con yema, lo batimos, se va a formar mayonesa. Cambió la consistencia, cambió la viscosidad. Por lo tanto, según el cambio de viscosidad, se clasifican los fluidos. Por ejemplo, tomamos un elástico, lo estiramos. Muchas veces jugamos, lo soltamos para pegarle al otro, ¿verdad? Así. Lo estiramos, soltamos, vuelve a su forma inicial. Se regresa a su forma. ¿Está bien? Entonces, nos quedan las situaciones de formar, ¿se vuelve o no se vuelve? Entonces allí tomamos un criterio, le llamamos fluidos con memoria o sin memoria, es una forma de decir. Por ejemplo, el elástico es un fluido con memoria, porque si lo suelto, se devuelve y queda como era. Mientras que si tomamos un plástico, una bolsa de plástica, la tiramos, se quedó estirada, no se devuelve, no se rompió, se estiró, se deformó, pero no volvió. Entonces hay varias formas de clasificar y eso tiene que ver con la viscosidad. Entonces vamos a compartir con la ayuda de nuestros bienvenidos ayudantes, ¿verdad?, a trabajar un poco. Cualquier consulta, no se olviden, por favor, preguntar. Los he notado a ustedes, alumnos, muy, no puedo hacer preguntones, lo he notado muy calladitos, ¿ya? Bien, vamos a compartir un documento de guía. Allí estamos. ¿No han llegado más alumnos? Bien, seminario 14, reología. Habíamos dicho que la reología, vamos a recordar algunas cosas porque está como visto hoy mismo y no creo que ya se lo hayan aprendido. Entonces la reología es el estudio del comportamiento de los fluidos según su viscosidad, ¿verdad? Y la reología relaciona la tensión de corte con la viscosidad y
el gradiente de deformación por gamma, en donde esa era la ecuación de una línea recta, donde aquí colocamos la deformación. ¿Qué es lo que era la deformación? La variación de velocidad en función de la variación de altura, de z. Eso era gamma, ¿verdad? Velocidad partido por z, gamma tiene las unidades de 1 partido por segundo. Y aquí colocamos la tensión de corte. ¿Qué es lo que es la tensión de corte de un fluido? Si yo coloco un chicle entre medio de las dos manos, lo separo y avanzo una mano más que la otra, ahí van a ver lo que es la tensión de corte. Ahí se nota, el chicle se estira, queda tenso cuando deslizamos una mano sobre la otra. Esa es la tensión de corte. Los líquidos se desplazan una capa sobre otra. La mar que es tan profunda, si se mueve, ustedes empujan la cubierta que lo hace el viento, para allá se van a hacer olas, pero abajo no se mueve. Más abajo menos y mucho más abajo el viento no causa efecto. Por lo tanto, ¿verdad? Tenemos que esta ecuación de formación tiene que ver con la altura y Profe, con la velocidad del fluido. Se genera la tensión de corte y aquí aparece una pendiente, porque esta es la ecuación de una línea recta y es igual a la pendiente por x más c, la constante que corta el eje. Pero como esta ecuación parte de cero, parte del origen, c vale 0 y queda y es igual a mx, donde m es la pendiente, por lo tanto n es la pendiente de esta gráfica, que es una línea recta. Dijimos, cuando es línea recta, se llaman fluidos newtonianos, de Newton. Eso significa que cumplen las leyes de la mecánica. Las que están acá arriba, no rectas, las de acá abajo, no rectas, ¿verdad? Esta es exponencial creciente, etcétera, ¿verdad? Son fluidos no newtonianos, no newtonianos, no, ¿verdad? Entonces, y como esta es la viscosidad, significa que un fluido newtoniano tiene su viscosidad constante, ¿ya? Tiene su viscosidad constante. Entonces, como los fluidos cambian según las fuerzas internas. Adentro hay fuerzas internas que tienden a recuperar el líquido, un elástico, ¿verdad? Tiramos el elástico, hay una fuerza interna, que si soltamos, se devuelve. Entonces hay fuerzas externas que en los fluidos, en algunos son muy débiles esa fuerza y en otros son muy fuertes esa fuerza. profe, ¿Sí? Dígame. la tensión de corte es una constante de cada fluido. Claro, correcto, pero que la determina la viscosidad, ¿verdad? Si tú miras la ecuación, Ah, no, sí, po. voy a colocar el lápiz, si tú miras la ecuación, tú tienes la tensión de corte, esa, que dijimos es una placa que se mueve respecto de la otra, pero yo la voy a colocar separada, ¿verdad? Que se mueve respecto de la otra, las de arriba
se mueven en forma parabólica, no nos acordemos, ¿no? Parabólica, y esta es la velocidad a la altura Z1, y esta es la velocidad más grande a la altura Z2. Pero como esto es todo el líquido, yo lo separé para verlo, ¿verdad? El líquido que está acá en el medio, que es el mismo, se deformó, como el chicle que dije, ¿verdad? Porque como todos partieron del origen, se deformó. Este quedó más adelante. Esto es la tensión de corte, esta. Esto es lo que puse yo, la mano, un chicle en la mano. La separo un poco, la muevo, ¿verdad? Ahí se ve cuál es la tensión de corte. Y eso tiene que ver, entre comillas, con el chicle, con las condiciones de fuerzas internas, ¿verdad? Fuerzas internas del líquido. Fuerzas internas. Entonces las fuerzas externas están relacionadas con la viscosidad y con la relación de separación de la velocidad con la altura, z. Entonces gamma, no nos olvidemos que es la variación de la velocidad, gradiente, ¿verdad? Con la variación de la altura. Es el gradiente cómo va variando la velocidad con la altura o la profundidad, que es lo mismo. Entonces, como esta es una línea recta, ¿verdad? Para el fluido agua, por ejemplo, tenemos la viscosidad del agua. Viscosidad del agua. Entonces, en el reograma, donde graficamos gamma y graficamos la tensión, tenemos una línea. Si esto es una línea recta, ¿verdad? Este fluido es newtoniano, ¿verdad? Newtoniano. Tiene ese valor. Si yo tengo otro reograma, otro reograma, acá está el gamma, ¿verdad? Y acá está la tensión de corte. Y también tengo una línea recta. Ahí. Esto por definición es fluido newtoniano. Valen las ecuaciones de la mecánica. Newtoniano, ¿verdad? Pero esta viscosidad, como es la pendiente, a esta le voy a llamar del agua, ¿verdad? Y acá le voy a llamar un líquido, vamos a colocar aceite, o algún tipo de aceite. Esto tiene un número distinto a este otro, pero ambos son newtonianos. Por lo tanto, la viscosidad define si es constante, es newtoniano. Si es constante, es newtoniano. Pero en los líquidos va a haber una tabla, de las viscosidades para líquido 1, líquido 2, líquido 3, líquido 4, líquido 5, etc. Por lo tanto, hay pendiente 1, pendiente 2, pendiente 3. Cada pendiente, entonces, si yo las meto todas en un mismo baile, las colocamos todas en un mismo baile, vamos a tener la del aceite, la glicerina, la parafina, el petróleo, todas newtonianas y son rectas. Pero también vamos a tener otros líquidos que no funcionan con viscosidad constante. Y esos se clasifican de otra manera. Entonces, fluido, atendiendo a la pregunta que nos hicieron, ¿verdad? El sólido, como medio continuo, ambos, líquido y sólido, son medios continuos, pero unos son deformables y los otros no son deformables. Medio continuo, dijimos recién en clase que el medio continuo se define
por la ecuación A1 B1 es igual a 2 B2, igual a una constante. Eso significa que puede ser igual a 3 B3 y así sucesivamente. Formado por sustancias cuyas moléculas hay fuerzas de atracciones débiles. Estábamos hablando del chicle, ¿verdad? Ahí el otro chicle, y acá vamos a colocar otro chicle. Pero este le vamos a sacar esta carita. Entonces, si este se mueve para allá y este se queda atrás, este chicle que está acá se estiró. Así. Entonces acá hay fuerzas moleculares, ¿verdad?, que son las que soportan la deformación del líquido. Aquí hay fuerza. Y por la unidad de área que se desplazó, el área paralela que está acá abajo, una capa sobre la otra, a eso le llamamos, no nos olvidemos, la tensión. La tensión. Esto se pone tenso. Si uno lo suelta, esto debiera devolverse, si el líquido tiene memoria. Si no tiene memoria, queda deformado. Entonces allí tenemos la fuerza que se aplica a la placa superior y va deformando el líquido. Es decir, arriba tiene una velocidad y abajo tiene velocidad más chiquitita. ¿Ya? Entonces, algunos pueden tener fuerza restitutiva y otros no. Y de ahí donde llamamos fluidos con memoria, que regresan a su condición inicial, y tenemos fluidos sin memoria. Por ejemplo, fluido con memoria sería tirar agua guarda abajo y utilizamos la fuerza interna del líquido y se devuelve después. Lo tiramos para abajo, alguien toma un poco de agua y después el líquido se devuelve. Falso, porque el líquido cuando se deformó no tiene memoria, no se devuelve. El elástico tiene memoria, se devuelve. Y eso lo habíamos hablado. En clase estamos recordando la clase porque para tenerlo, ¿verdad? Y ahí está lo que llamamos la viscosidad, lo que recién me preguntaron. Allí tenemos la función de sigma, viscosidad y la deformación, y allí tenemos el reograma. ¿Ya? Este es un reograma que grafica gamma con sigma para determinar la viscosidad de los líquidos. Si la viscosidad, independiente de la pendiente, más abajo, más arriba, clasifica los fluidos según su viscosidad. Pero los que quedan acá arriba y no son rectas, es decir, sobre el fluido newtoniano de Newton, sobre lo que están acá, si va así o si va así. Estos son fluidos, ¿verdad?, que crecen, y estos son fluidos plásticos. Y estos son fluidos que crecen en clasificaciones, ¿verdad?, de memoria, memoriado o desmemoriado. Y hay otros que van y vuelven, van y se devuelven, van y se devuelven, que son los fluidos reotópicos y tixotrópicos. Ahí los tenemos. Vamos a mover esta cosita que tapa. Ahí tenemos. Fluido newtoniano, recto. Exponencial creciente, A, fluido en A, ¿verdad? Dilatantes, que crecen, se dilatan, se agrandan, es decir, aumenta su viscosidad.
dilatante. Habíamos dicho un ejemplo, ¿verdad? De que si uno coloca agua en un tiesto, aquí echamos agua y tiramos chocolate, polvo de chocolate, tenemos polvo, esto es polvo, chocolate, este líquido es agua, que tiene la viscosidad del agua, pero cuando agitamos esto, le damos un omega, agitamos, esto se va a transformar en una pasta. Por lo tanto, la viscosidad del agua cambió, la del polvo no tenía porque era sólido. Sin embargo, esto se va a unir, se va a formar chocolate y la viscosidad aumenta, crecen, la viscosidad aumentó, creció. Lo mismo pasa si hacemos agua con harina, ¿verdad? Harina de maíz, agua con harina, es dilatante, porque aumenta la viscosidad, aumenta a tal extremo que se transforma en una masa. Entonces, todo lo que está en A, ¿verdad? Todas las curvas que salen sobre la de Newton y son exponenciales crecientes de la forma A igual X elevado a B, es la función de la tensión. Aumentó la tensión de esta manera, ¿verdad? Y acá son pseudoplásticos, Profe, ¿sí? ¿qué hace que la harina de maíz y el chocolate sean dilatantes? Porque aumenta, se ponen espesos, porque estamos hablando de la viscosidad. Al colocar agua, tiene una viscosidad, ¿verdad? Rala, llamémosla, ¿verdad? Normal a como tú ves el agua. Si le agregas harina, ¿verdad? Se va haciendo una pasta, la viscosidad aumenta. Eso se llama dilatante, que la viscosidad aumenta, ¿verdad? Acá te lo puse, la viscosidad aumenta. El chocolate se va colocando espeso, Ya, profe. ¿verdad? Mientras que el plástico tiene una viscosidad, ¿verdad? Y si tú lo tiras más, se ablanda, hasta que se corta. Va disminuyendo la viscosidad, que es el tipo de pseudoplástico, ¿verdad? Pseudoplástico. Los que quedan bajo la curva de Newton. Y acá están los que van y vuelven, ¿verdad? Los tixotrópicos y los reotrópicos, que se devuelven. El elástico, tú lo tiras, lo deformas y después se devuelven. Entonces, por ejemplo, tixotrópico, la miel. La miel es un chicle, ¿verdad? Tú la tiras y tiende a devolverse. La viscosidad, tienen memoria, se devuelven al tiesto. ¿Ya? Incluso cuando lo estás dejando caer, si uno no le da la pendiente, la miel no cae. Por lo tanto, las fuerzas externas no dejan que caiga. ¿Está bien? Y el reopéctico es la clara de huevo, porque si tú la agitas mucho, se transforma en espuma, se disminuye, se diluye la viscosidad, ¿verdad? Se diluye, queda menos espeso. Es decir, mientras más agitas la clara de huevo, menos densa se pone. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos los tisotrópicos, los reotrópicos, los dilatantes y los pseudoplásticos y los newtonianos. ¿Verdad? Allí está la clasificación. Les recomiendo, por favor, leer en internet las definiciones para que tengan algunos ejemplos de cada uno de ellos. Allí los habíamos visto en clase, los coloco para recordar.
¿verdad? Fluido dilatante, ahí está el porqué. Aumento de la viscosidad. Ese es un fluido dilatante cuando aumenta su viscosidad. Entonces el agua con la harina, en la medida que se le va agregando harina o agua, partimos de polvo de harina, le agregamos agua y terminamos en una masa que tiene una viscosidad mucho mayor que la del agua. Por lo tanto, se llama, este es un fluido, porque de forma no es un sólido. Tenemos los sólidos rígidos, tenemos este que es un fluido y después tenemos vapor, sólido, ¿verdad? Fluido, líquido y vapor. Pero los líquidos son los que toman la forma del recipiente, por ahí lo definían. Si esta masa la metemos en un recipiente y lo aplastamos, va a tomar la forma. Por lo tanto, es un fluido, es un líquido. Pero está definido como, ¿verdad?, dilatante, porque aumenta su viscosidad, aumentó de agua con harina, quedó esta masa. Y después, en la otra definición, ¿verdad?, que si tiene memoria o no tiene memoria, esta, por ejemplo, en algún momento puede tener memoria y después no tiene memoria, porque si el caballero de acá saca las manos, esto va a quedar deformado, no se devuelve a inicial, no se devuelve, como la clara de huevo, batida, ya no se devuelve a la posición de líquido o horizontal como era la clara inicialmente, ¿ya? Por lo tanto, no tiene memoria. Ahí están los sin de memoria, ¿verdad? Los desmemoriados. Y después tenemos la definición de fluido con memoria. Clara de huevo. Si uno tira la clara de huevo, se vuelve la clara de huevo. No estoy hablando de la emulsionada de la batida, ¿verdad? La miel. Tienen memoria, se devuelven. Parecen chicle. La gelatina. La hundimos con el dedo, soltamos, se devuelve. La goma, el plástico, el elástico, ¿verdad? Ahí están los reos pécticos. Son definiciones que les recomiendo, por favor, leerlas en algún lugar, en una enciclopedia o en internet, busquen ahí en algún buscador y colocan tixotrópico y leen un poquito, el reo péctico, leen un poquitito. Bien, ¿Profe? sí, dígame. ¿Hay alguna diferencia de ¿Hay alguna diferencia de tensión de corte entre los fluidos con memoria y los fluidos sin memoria? Claro, porque en una aumenta, ¿verdad? Y la otra decrece. Tiende a ser constante. Si tú miras la curva, ¿verdad? En los que suben, va aumentando la viscosidad, la viscosidad, la viscosidad, la viscosidad, va a aumentar tanto que va a quedar un sólido. Mientras en el que va bajo la curva de Newton así, ¿verdad?, aumenta la viscosidad, pero después queda con viscosidad constante, porque va a quedar asíntota a un eje, ¿verdad? Ahí. Esta, ¿ves? Aumenta. Este es el dilatante, ¿te das cuenta? El dilatante Pero es sin memoria. Se dilata y ya no vuelve. El pseudoplástico se estira y no se devuelve. Es sin memoria, ¿verdad? Y tiende a un valor constante, mientras que ese tiende a un valor infinito de la tensión. Va a ser tan duro, tanto que va a costar estirarlo, que va a ser igual que un tensor de acero, por decir algo, ¿verdad? Porque esa es la tensión de corte. o sea que si es dilatante, por ejemplo, la tensión de corte es mayor. Correcto, correctísimo. Muy buena la conclusión. La deducción que hiciste es bastante buena. Exactamente. Y si es newtoniano, sería
constante también la tensión? Sí, pero va a llegar un punto que es constante, que uno ya no lo puede cambiar. Por ejemplo, los aceites que uno coloca en el motor del auto. Cuando están buenos, tienen buena viscosidad, ¿ya? Y después se echan a perder. Aunque aumente la velocidad, Profe, ¿cómo? Es que se me quedó pegado. No escuché lo que dijo porque se quedó pegado. allá. Por ejemplo, en los aceites de auto, este tiende a un valor de viscosidad constante, allá, ¿verdad? Va a seguir constante para allá. Eso significa que aunque aumente, voy a colocar el lápiz, eso significa, no te olvides, que este gamma es igual a cómo varía la velocidad con el espesor del aceite, o la altura, que es lo mismo. Entonces, si tenemos, voy a dibujar por acá un pistón. Un pistón. Ahí está la viera, el pistón sube y baja, ¿verdad? Y acá está lubricado por aceite. Y allí tiene aceite. ¿Qué significa este punto que está acá? Que aunque aumente gamma, aumenta gamma, es constante. Es decir, para el mismo espesor, aunque aumente la velocidad, la viscosidad es constante. Ahí. Va a aumentar la velocidad, significa que esto sube y baja más rápido. ¿Ah? Y el espesor del anillo es constante. Este es el Z, el espesor del líquido. No cambia, por lo tanto se va a fundir. Porque sea cual sea la velocidad, la viscosidad es constante. Se va a ir calentando más. Por ejemplo, esos son los famosos aceites plásticos que han sacado ahora, que funcionan poquitito. Cuando lavan los aceites los recuperan, los regeneran. Pero cuando regeneran, las viscosidades son menores y el motor se gasta más rápido. Entonces, tenemos los que mantienen la viscosidad a pesar de la velocidad y los que aumentan la viscosidad con la velocidad. ¿Mm? Y los con memoria es lo mismo, ¿verdad? Pero van y vuelven en el espacio sobre la ecuación de Newton y bajo la ecuación de Newton. Lo que tenemos que tener claro es que este gamma es esta expresión que hay acá, que relaciona la velocidad de agitación. Si dijimos la harina con agua, y le entregamos una velocidad, agitamos, la pregunta es, ¿la viscosidad de este fluido cómo es? Inicialmente era agua con un poco de harina, y después al agitarla se hizo masa, aumentó la viscosidad. Por lo tanto, cuando miramos este término tenemos que pensar en que estamos aplicando una velocidad a un espesor de fluido. Y ahí tenemos cómo se dividen. Entonces ustedes busquen ejemplos como este que estoy dando yo de dilatante, de pseudoplástico, de tixotrópico o de reopéctico. ¿Mm? Y luego, definido, ¿verdad? Definido eso, aparecen problemas. Y aquí es donde tenemos que aprender a jugar, ¿verdad? Yo podría colocar acá esto para que no lo vean. No sé si se ve o no se ve, si lo tapé o no lo tapé, no tengo idea, pero allí tenemos un problemita. En función de lo que vimos, responda. De todas maneras ya me lo rayaron porque esto lo manda el coordinador, ya está rayado, debería no estar marcado con amarillo. De las siguientes afirmaciones sobre fluido, yo voy a explicar por qué es verdad. La viscosidad puede ser medida en newton por metro cuadrado. La viscosidad. Viscosidad. Dijimos que la viscosidad
tenía unidades 1 partido por segundo. Eso. ¿Está bien? 1 partido por segundo. Por lo tanto, esto es falso. La expresión gamma 1,8, perdón, sigma 1,8 gamma elevado a 1,9 corresponde a un fluido dilatante. Veamos, fluido dilatante recién lo preguntaron. Esta es la ecuación de Newton. El fluido dilatante era así, una exponencial. Esto era la tensión de corte. Esto era el gamma. ¿Está bien? Y esta es la expresión del fluido dilatante. Dilatante. ¿Verdad? Entonces nosotros habíamos dicho sigma es igual a la viscosidad por gamma. Pero esta ecuación, cuando es dilatante, quedó en el tramo A, es exponencial creciente esta función. Por lo tanto, esta ecuación es de la forma sigma es igual a una constante A por gamma elevado a un exponente B. Esa ecuación, una ecuación exponencial. Y como salió del origen, no hay términos más. Esta es la ecuación, la forma que tiene la ecuación de fluido dilatante. Por lo tanto, sigma igual a una constante A, gamma elevado a un exponente, es una ecuación exponencial. Por lo tanto, esto es correcto, es verdadero. Se dan cuenta que tuve que descubrir cuál es la ecuación de esto, cuál es la forma. Ustedes tienen que ver cuál es la forma de esta otra, ¿verdad? Y de las que van y vienen. La viscosidad siempre será ¿Profe? igual a la derivada de sigma respecto de gamma. La viscosidad... ¿Sí? Dígame. Que una ecuación, por ejemplo, de un fluido pseudoplástico podría ser menos 1,8, o sea, la misma, pero en vez del 1,8 es un menos 1,8. Menos 1,9, la que está arriba. No, ¿Ya? el 1,8. El O 1,8 sea, básicamente un negativo en todo. va a dar negativo en todo, pero ¿qué significa que es negativo? Acá queda todo lo positivo, va a quedar en otro cuadrante. Ah, ya. ¿Ya? No, las viscosidades son todas positivas. Solamente acá cambiaría negativo. Invierte la concavidad. Entonces estábamos en el 3. La viscosidad siempre será igual a la derivada de sigma respecto a gamma. La viscosidad, despejamos. La viscosidad igual sigma partido por gamma. Si buscamos variaciones de la tensión con la altura, tienen que haber variaciones de gamma, porque es la velocidad, ¿verdad? Entonces, la viscosidad es la variación de la tensión con respecto a gamma. Ahí está. La derivada de sigma respecto de gamma. Por lo tanto, es verdadero. ¿Ya? Ahí está la respuesta. El perfil de velocidad en una tubería, lo vimos. Perfil de velocidades en una tubería. Dijimos, esta es la tubería. Allí va la tubería. Y aquí va el perfil de velocidades. Acá yo tengo, voy a hablar de la mitad hacia abajo. Acá tengo, y voy a suponer que el tubo está lleno hasta la mitad.
hasta la mitad tiene agua. ¿Ya? Entonces esta es la superficie y este es el fondo. Dijimos recién que en la superficie el fluido corre más rápido. Y en la muralla es 0. Y de aquí va subiendo la velocidad, ¿verdad? Con el Z, con el H. Y esto es el perfil parabólico. Si esto lo giro, me va a quedar acá al fondo y acá el líquido y va a ser una parábola así. ¿Ya? Entonces esa es la forma del líquido al interior de un tubo. Esta es parábola y la velocidad va para allá. ¿Está bien? Entonces acá nos preguntan, el perfil de Schrödinger en una parábola, dado que el centro, la rapidez es mínima. Falso, es máxima. Y esta aumenta acercándose a las paredes de la tubería. Falso, porque en la pared de la tubería la velocidad es 0. Entonces esta respuesta es falsa si usted se acuerda de este monito. Y allí está la respuesta. 2 y 3 son verdaderas. El resto, no. Profe, Sí, dígame. ¿podría volver a explicar por qué se forma la parábola? Ya. Borramos y explicamos de nuevo. Recordemos lo que dije antes. Dijimos, acá tenemos la superficie de un líquido y acá tenemos el fondo. ¿Bien? Tenemos el fondo o la pared. Dijimos que el líquido, la máxima velocidad está en la cubierta. Y en la muralla, acuérdate que dije que había un hoyito chiquitito y el líquido acá no se mueve. Por lo tanto, el líquido pasa de velocidad 0 en esta cota, en este eje, 0, y va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, así. Y el perfil que lo entregamos en cátedra, ¿verdad? Es una parábola. ¿Ah? Es una parábola. Eso. Pero, ¿qué pasa en un tubo? Voy a suponer ahora que esta era la mitad de un tubo. ¿Verdad? Vamos a suponer que esta era la mitad del tubo. Entonces acá tiramos una raya y esta es la mitad del tubo. Y acá sigue el tubo hacia arriba. ¿Está bien? Y esto quedó como la superficie del líquido del tubo lleno. Como es un tubo, ¿verdad? Yo puedo irlo girando, girando, y siempre me va a quedar para cualquier ángulo, acá tengo aquí, para cualquier ángulo, si lo voy girando, siempre va a ser, como estoy girando el tubo, siempre tengo una parábola y la dejo pegada. Pesco, giro el tubo y tengo otra parábola, ¿verdad? Acá. Giro el tubo, otra parábola que has dibujado acá. Giro el tubo, otra parábola. Giro el tubo, otra parábola. Giro el tubo, otra parábola. ¿Verdad? Me queda como un gorro, como un sombrero. ¿Está bien? Y ese es un paraboloide. Es como tener una parábola y la giramos.
Entonces, este sería el perfil de velocidad de un líquido al interior de un tubo. Así va la velocidad del líquido. Eso significa que al centro la velocidad es máxima y en los bordes la velocidad es mínima. ¿Está bien? Para poder responder a esa pregunta que está acá. Pero partimos de la definición. El perfil de velocidad es una parábola. Y este es un paraboloide de revolución. Cambian nombre, pero aquí, como preguntamos la tubería, es una parábola, dado que el centro de la rapidez es la misma. Ya, gracias, profe, ahora sí entendí. De nada. Otra pregunta. Otro problema. Calcule ahora. Profe, ¿Sí? Dígame. en la anterior, ¿Ya? en la ecuación que salía del enunciado 2 para el líquido, o sea, para el fluido dilatante, ahí no se ¿Ya? considera, o sea, no hay como la viscosidad no es fija, como la viscosidad no es fija, no entra en la ecuación, ¿o sí? Cuando la viscosidad no es fija. ¿Cómo la No, viscosidad ¿cómo? ¿Cómo la viscosidad no es fija? No sé, yo te estaba escuchando a ti. Nosotros tenemos la viscosidad que tiene No, esa no, forma. Perdón, te escucho entrecortado. ¿Aló? lo que... ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí? Ya. No, es que decía que como la viscosidad en el fluido dilatante no es fija, ¿Ya? no se considera Varía. en esa ecuación como de la tensión de corte. Ah, está clarísimo. Está clarísimo, porque tú quieres calcular cuál es la viscosidad, ¿verdad? Aquí la viscosidad no es constante, pues la viscosidad es una función. Ahora, indudablemente, ¿verdad? De el esfuerzo cortante y de esta relación. Entonces, para poder calcular la viscosidad en una gráfica, me coloco por acá, en una gráfica, que tenemos un fluido dilatante que tiene una curva así, para calcular la viscosidad en este punto, para este gamma y para esta tensión de corte, ¿verdad? En ese punto, ¿cuánto vale la viscosidad? Entonces la viscosidad es, allí lo tenemos, va a ser una función de esto partido por esto, ¿verdad? Delta I partido por delta sigma partido por delta, y eso se llama viscosímetro, es un equipo. Un viscosímetro que mide la tensión de corte, viscosímetro, que mide la tensión de corte para una altura de deformación. Y ahí se calcula la viscosidad para este punto. Y para acá, otra tensión de corte y otra relación de altura. Entonces aquí la viscosidad hay que calcularla, ¿verdad? Y también se puede determinar, esto lo vieron ustedes en matemáticas, supongo, calculando la pendiente en este punto. ¿Cuánto vale la pendiente en este punto? Es la viscosidad. Si calculamos la pendiente en este otro punto, es la viscosidad. Al final no podemos llevar una suma de tangente, ¿verdad? La pendiente es la tangente a un punto donde yo quiero calcular el sigma, la viscosidad
para unas características físicas que estoy calculando. En tal punto tengo la velocidad en un punto Z. Eso es un poquitito de matemática para calcularlo, ¿verdad? Acuérdense ustedes que yo puedo calcular, derivar y calcular la pendiente allí, o del gráfico que me dan, calculo la pendiente y ahí saco cuánto vale el n, que el n es la pendiente a la curva. No nos olvidemos. ¿De acuerdo? Ya, ahí tenemos otro problemita. Trabajen ustedes unos 3 minutitos y plantéenlo. Calcule la presión absoluta en P. Presión absoluta en P. ¿Ya? Calculamos la presión absoluta en P. Planteen cómo calculan la presión absoluta en P. Ahí me están pidiendo calcular la presión absoluta. ¿Qué es la presión absoluta? ¿Quién me dice qué es la presión absoluta? Uy, están todos calladitos. Presión absoluta igual a la presión manométrica más la presión de exterior, atmosférica o exterior, ¿ah? O del background, lo mismo. Sabiendo que la coordenada Z, sabiendo que la coordenada Z vale 6 centímetros. Sabiendo que la coordenada Z vale 6 centímetros. Entonces la presión en este punto es el peso del fluido aplicado en el punto. El punto. A la profundidad de respecto de la superficie. Ahí está la superficie, ¿verdad? Y tenemos, ¿cuál es la profundidad del líquido? Este. Esa es la profundidad, ese es el líquido que hay hacia arriba del punto P. ¿Y cuánto vale? Vale H, ahí está marcado, ¿verdad? H. Esa es la profundidad H, ¿verdad? Y acá Z vale 6. ¿Cuánto vale H? L, que es todo el tarro, L menos Z, menos este Z, ese es H, L menos Z. Entonces la presión manométrica, ¿cuánto vale? Presión absoluta. Presión manométrica es, ¿cuánto es la presión? ¿Cuánto vale la presión? El peso Pero, profe, específico, ¿verdad? El peso específico o la densidad por la gravedad y por H, ¿se acuerdan? O el peso específico, depende que me den, por H. Entonces, o es la densidad por la gravedad y H vale L menos Z. Para poderla calcular, depende de los valores que me den. Pero esa es la presión manométrica. ¿Ya? Presión manométrica. Voy a borrar ahí porque dejé una ensalada de cosas. Me voy a quedar profe,
Con eso, esa es la presión manométrica del líquido real. No se olviden que es la presión real, ¿verdad? Más la presión atmosférica en la absoluta. Entonces dijimos la real, el líquido, la gravedad y la altura, L menos Z, más la presión atmosférica. Más la presión atmosférica o la presión del background del espacio, ¿verdad? Más la presión atmosférica. Esa Profe, es, ¿sí? no, es que le quería preguntar porque es que cómo calcular, por ejemplo, el L menos Z o la densidad, porque la densidad es generalmente un dato que dan y aquí no hay nada. No, acá lo estamos dando como ecuación nomás, ¿verdad? Supongo que en alguna parte están los datos, ¿ya? Pero estoy planteando en términos del monito que tenemos ahí. Esta sería la expresión para calcular la presión absoluta, es lo que piensa la cabeza, ¿verdad? ¿Está bien? Eso. Calcule la cantidad de masa total de sémola contenida en el recipiente. Entonces, ahora me están preguntando, tengo este recipiente y estoy echando, ¿verdad?, sémola. ¿Cuál es la cantidad total de sémola que se puede echar al recipiente? ¿Cuál es? El volumen del recipiente. Hay que calcular el volumen. ¿Y cuánto vale el volumen? Volumen del recipiente es igual al área del fondo multiplicado por la, no puedo colocar H ahí, por la altura, ¿verdad? Por la altura, pero hay que calcular la altura hasta ese punto, ¿verdad? Contenida en el recipiente. ¿Cuánto vale la altura? L, por L. ¿Y cuánto vale el área? Pi R cuadrado por L. Sería el volumen, porque nos dieron el R. De acuerdo con la ecuación 1, esta ecuación 1, ¿qué tipo de fluido es la sémola? Ecuación 1. Y es igual a AX elevado a B. Y esa ecuación es así. ¿Está bien? Por lo tanto, es dilatante. El fluido de la sémola es dilatante. Calcule la viscosidad de la sémola. En este punto tenemos la viscosidad de la sémola. En ese punto. ¿Verdad? Tenemos la tensión, tenemos la viscosidad y tenemos el gamma. Y me están dando el valor del gamma. Utilizando como delta I02, ¿ya? Delta gamma. El otro está referido al origen entonces. Porque ese sería el... Y acá estaría el gamma, el 0,2. Nos están preguntando en la ecuación, no sé cuál es, nos están preguntando para esa tensión de corte, ¿cuánto vale? La pregunta que recién me hizo
hiciste, ¿cuánto vale la viscosidad? Ahí están los datos. Y están los cálculos. Habían dado los datos. El volumen, ahí está. La cantidad, ¿verdad? El pi r por L, el volumen, lo multiplico. Nos preguntaron el volumen, no la masa, ¿verdad? Bueno, acá calcularon la masa, la multiplicaron por 2 y dieron la masa, ¿verdad? Acá está la presión atmosférica. No se olviden que la presión atmosférica, y acá ya habían dado los datos, si Z vale 6, H vale 37 menos 6, etc. Está resuelto. Ahí está el rheograma de la célula, de la sémola, para efecto de la ecuación, ¿verdad? Es un fluido dilatante, ya lo dijimos. Calculamos la pendiente mediante el rheograma. Se grafica la ecuación y se calcula el rheograma, pero la ecuación no la habían dado. Experimento 1. Otro. Fuerza aplicada sobre la superficie de 1,5 centímetros cuadrados. No alcanzo a leer ahí abajo. Cierto fluido es estudiado del siguiente modo. O sea, tenemos un fluido y lo van a estudiar. Vamos a aplicar y vamos a estudiar un fluido. Dice, expliquemos un fluido. Dice, se aplica sobre una superficie de 1,5 centímetros cuadrados. Entonces tenemos una superficie de 1,5 centímetros cuadrados. Esta es una fuerza, ¿verdad? Una fuerza aplicada sobre una superficie de 5 centímetros cuadrados. Ahí tenemos la fuerza. La fuerza vale 3 por 10 elevado a la menos 4 newton. La rapidez del flujo obtenido en función de z vale, tenemos la velocidad. La velocidad que va para allá. Vamos a hacerle en la parte de atrás también. Se calcula en función de z. Por lo tanto, si yo tengo z, sé cuál es la velocidad. Experimento 2. Fuerza aplicada sobre una superficie. Otro. La rapidez del flujo obtenido en z es esta. Determine el sigma en el experimento 1 y en el experimento 2. El sigma. Sigma, experimento 1, experimento 2. Es la viscosidad por, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? El gamma. Además, la tensión aquí era igual a la fuerza, lo dijimos en clase, partido por el área paralela, porque la presión es la fuerza sobre el área perpendicular. Es decir, por eso lo hice ahí. Tengo yo la fuerza y tengo la superficie paralela. Mientras que la presión es la superficie, fuerza, y la superficie, el área perpendicular. Entonces, así puedo calcular, ¿verdad? El sigma. Este es el sigma. Así lo podemos calcular.
Entonces calcúlenlo. Entonces sigma es fuerza, si me quedo pegada la presión, fuerza sobre el área paralela. Tenemos el área y tenemos la fuerza del 1 y tenemos el área y la fuerza del 2. Por lo tanto, podemos calcular el sigma en 1 y podemos calcular el sigma en 2. Ustedes lo hacen, ¿verdad? Y después, gamma en el experimento 1 y gamma en el experimento 2. ¿Cuánto vale gamma? Gamma, me equivoqué. Vamos a buscar la goma. Goma, dije goma. Borramos. Vamos a buscar el lápiz de nuevo. Ya. Entonces, sigma es igual a gamma por la viscosidad. Lo escribí al revés. ¿Ya? Por lo tanto, me están preguntando, calcule gamma. Gamma, la viscosidad la paso para el otro lado, va a ser sigma partido por la viscosidad. El gamma 1 va a ser el sigma 1. Conozco el sigma 1, ahí está. Ese valor lo colocamos acá, valor de sigma 1, y la viscosidad en gamma, la viscosidad, en alguna parte nos dieron la viscosidad, más abajo la deben haber dado. Y así calculamos el gamma 1 y el gamma 2. Va a ser el sigma 2 partido por la viscosidad. El gamma 1 y el gamma 2 del experimento. ¿Ya? Y así sucesivamente. Juventud, le robé los 10 minutos del bloque, ¿ya? Los 10 minutos del bloque, y allí tenemos nuestro problemita resuelto. Yo se los voy a subir y ustedes verifican con los números nomás. Profe, ¿Sí? Dígame. que hay dos consultas en el chat. ¿Qué significaba Z y en qué momento da la viscosidad? ¿Qué Aunque la significa? viscosidad puede calcularse. Pero preguntan qué significa Z. Z es la altura, ¿verdad? No se olviden que, estoy buscando el lápiz, no se olviden que el perfil del líquido, acá está la cubierta del líquido, ¿verdad? Y aquí está el fondo. Y el perfil de velocidad es una parábola, ¿ya? Así. Por lo tanto, si yo quiero dar este punto, ¿verdad? Ese punto, allí tengo una velocidad para este Z. Esta es la altura, Z, ¿verdad? Y para ese Z yo puedo obtener también aquí el sigma, porque este es el eje del sigma, en el reograma. Entonces me están diciendo que la velocidad, ¿cuánto decía? La velocidad es un cierto número. La velocidad, pueden decirme, por ejemplo, vale 4,
más 3z. Entonces, yo acá tengo una ecuación. Digo, si z vale 7, en la curva 7, coloco el valor 7 y calculo la velocidad. Es una ecuación. Estoy dando la velocidad en función de z. Es decir, para este z, calculo la velocidad. Para este otro z, calculo la velocidad. Me puedo colocar z1, z2, z3, z4. Calculo la velocidad. ¿Verdad? Y como conozco, saco dos ecuaciones y puedo calcular la viscosidad y cualquier cosa. Porque conociendo esa curva, esta, que es una parábola, me bastan 2 puntos para determinar la parábola. ¿Ya? Entonces, ¿y después qué más me preguntaron? Z, que es lo que era, es la altura en donde yo calculo la velocidad. ¿Y cuál era la otra pregunta? Ah, se fue. ¿De dónde se sacaba la viscosidad, pero se sacaba con gamma y sigma? Correcto, correcto, se despeja. Porque teniendo la velocidad y teniendo el Z, yo calculo y de allí saco la pendiente. En el punto dijimos, cuando estábamos haciendo clase, sacamos la pendiente en ese punto, ¿verdad? Y calculamos la viscosidad, N. Ya. Está bueno por hoy, hemos trabajado mucho. Profe, Nos vamos a antes de ir. que se vaya, Dígame nomás, profe, cuénteme. que le quería preguntar por la prueba de la próxima semana, que va a ser igual que la primera, o sea, me refiero a como preguntas de opción múltiple y una de desarrollo. Sí, seguramente. Pero hay algunos como estos, tienen muchos calculitos chiquititos, van a ver, supongo, algunos calculillos chicos por ahí, algunas definiciones por allá, algunas aplicaciones. No se olviden que nosotros tenemos una matriz. Saber analizar, saber aplicar y saber calcular. 3. ¿Está bien? Ya. Entonces siempre Ujú. unos apuntan a conceptos, otros apuntan un poco a ubicarse en el problema y otros a calcular el problema. ¿Está bien? Entonces prácticamente el formato de la prueba es el mismo, porque nosotros trabajamos en una matriz de 3×3, es decir, hay 9 posibilidades. Pero siempre vamos a preguntar, Ya. Lo otro que, ¿sí? no, que si van a publicar los contenidos que van a entrar. Ah, qué buena la pregunta. ¿Ya? Voy a avisarle al coordinador para que lo suba en novedades. Ahí lo van a encontrar. ¿Ya? ¿Cómo? Perdón, es que justo se cortó. Le voy a avisar al coordinador, le voy a mandar un correo para que suba los contenidos de la prueba. ¿Está bien? Ah, ya. Y lo vamos a Ujú. publicar en novedades en UCurso, para que lo tengan todos. ¿Estamos? Ok. Y ya, sí, lo último, lo último. Dime nomás, si para eso estamos. Es que tengo una duda, porque en Canvas sale que yo tengo, en el puntaje de desarrollo, tengo 0, pero no sé si en mi nota final sumaron ese puntaje o no. Entonces, mm, quiero saber si mi nota es la que tengo, No, va a subir, no, ¿me no, lo que entiendes? pasa es que yo Canva lo usé para bajar lo que tenían hasta la pregunta 5. ¿Está bien? ¿Entiendes? Ya. Ujú. Y la 6 la corregí con lo que mandaron. Y nunca yo puse la nota en Canva. Pero el puntaje sí era el que salía en Canvas. No, el puntaje
sale en Canva. Y en algunos la pregunta 6 no pudieron subirla, otros sí pudieron subirla, por lo tanto yo las corregí todas aparte. Entré al Canva a todas las preguntas 6 y el que no la tenía Entonces, veía si mi me la nota mandaron final- en un correo. Por lo tanto, la nota final está incluido todo. Ah, ya. Esa era la duda que tenía. No, está incluido todo, aunque en Canva salga 0, eso es falso. Porque yo no trabajé con Canva, por eso no quise colocar el porcentaje en Canva. Siempre sale el librito cerrado, no hay número. ¿Ya? En los otros cursos le pusieron el número, y yo no lo puse. Solamente me hice el listado de todos los alumnos, problema 1, problema 2, problema 3, problema 4, y empecé a abrir Canva. ¿Cuánto tiene la 1? ¿Cuánto tiene la 2? ¿Cuánto tiene la 3? La 4, la 5, en la 6, y yo miraba la 7 y validaba o no validaba el puntaje de la 6. Eso. Ya. ¿Ya? Gracias, profe. Ya, juventud, que la pasen muy bonito, cuídense, finalizamos en este momento. Que les vaya Profe, que lindo, esté muchas bien. gracias por asistir. Chao, profe, gracias. Chao. Luego, profe, gracias. Profe, gracias.